Hola a todos, el día de hoy venimos con un nuevo tema dentro del curso de Teología Sacramentaria, más específicamente sobre el bautismo. Esta explicación estará a cargo de Yelén Rojas Alejandría y mi persona, Bonilla Sánchez Juliana. Bueno, empecemos. ¿Qué trae el sacramento del bautismo a nuestras vidas? El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Etimológicamente, bautizar proviene del vocablo griego baptizo, que significa sumergir, introducir dentro del agua. Ya relacionándolo con la vida cristiana, el santo bautismo viene a ser el fundamento de esta. Es el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta de acceso a los otros sacramentos. Además, gracias al bautismo, nosotros somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Cuando hablamos de bautismo, hablamos de una inmersión en el agua, que significa el acto de sepultar el catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con Él como una nueva criatura. El bautismo también hace referencia a un baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar al reino de Dios. Por último, el bautismo trae en nuestra vida iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza a través del catecismo hacen que su espíritu sea iluminado como hijos de luz. ¿Cuál es la controversia relacionada con el bautismo que enfrenta la Iglesia y los pelagianos? El problema que genera controversia entre la Iglesia y los pelagianos es que estos admitían el bautismo de los niños solo por sus efectos positivos, ya que negaban el pecado original, mientras que la Iglesia, a través de lo planteado por San Agustín, insiste en la universalidad del mismo, que se extiende también a los niños. ¿Cuáles son las primeras síntesis teológicas de la escolástica? Son tres. Primero, tenemos Sacramentum Tantum, que es el lavado del agua con la invocación a la Santísima Trinidad. Segundo está Recet Sacramentum, que es la realidad intermedia entre el signo exterior y la gracia, que por una parte es ya una realidad sobrenatural producida por el bautismo, pero no es la última, pues todavía remite más allá de sí misma a la plena conformidad en Cristo, que se obtiene a través de la gracia santificante. Tercero y último está Res Tantum, que es la gracia de la justificación. ¿Cuándo instituyó Jesús al bautismo? La doctrina tradicional plantea diversos momentos en los que el bautismo fue instituido. Uno de ellos es Santo Tomás, donde plantea que se instituyó en el bautismo de Cristo en el río Jordán. Otros autores dicen que se instituyó en el encuentro de Cristo con Nicodemo, pero también la mayoría de otros autores plantea que esto se dio cuando Jesús le dio el mandato a los apóstoles de predicar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la actualidad, algunos teólogos consideran, y la mayoría también en la Iglesia, que la institución del bautismo no está netamente limitada a una acción única de Jesús, sino en la totalidad de su acción salvadora. ¿Para qué es necesario el bautismo? Marcos 16, versículos 16 nos dice: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. En este sentido, cabe resaltar que Jesús mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por eso mandó a sus apóstoles a anunciar el Evangelio y a bautizar a todos los hombres. La razón teológica es que sin la incorporación de Cristo, la cual se produce en el bautismo, pues nadie podrá salvarse, ya que Cristo es el único camino de vida eterna. ¿Qué es el bautismo de sangre? El bautismo de sangre es dar la vida por Cristo y con Cristo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que este bautismo no necesariamente se da con el agua y con las palabras del ministro, sino que este mayormente se da cuando una persona está, pongamos un ejemplo, una persona o un joven pertenece a un grupo delincuencial y este ha matado a un montón de personas, pero llega a un punto en el que se arrepiente y decide cambiar su vida y entra a recibir la gracia de Dios. Entonces empieza a conocer más de Dios, empieza a saber
muchas cosas de Dios y realmente piensa y dice, he estado haciendo las cosas mal y empieza a arrepentirse. Pero hay un momento en el que las personas que han estado con él junto dentro de la banda delincuencial lo visitan nuevamente y le dan la opción de seguir en el camino, de conocer a Dios o ir con ellos a delinquir. Entonces el joven ya al conocer a Dios elige el otro camino, pero al hacer esto, de alguna manera lo matan o le hacen algo y esta persona muere. Y es ahí en donde la persona automáticamente va a ser un bautizado de sangre, ya que él al estar conociendo a Dios, al estar llegando a pertenecer a la iglesia o llegando a estar en la gracia de Dios, fue que murió en eso, porque ya estaba arrepentido. No fue que, por ejemplo, le mencionaron, le dijeron, mata a esta persona, pero él se negó. Y si él, en todo caso, en una hipotética duda, no se hubiese negado, pues ahí no hubiese sido bautizado de sangre. Pero en este caso, el joven sí hizo eso. Entonces ahí fue, se cumplió la teoría de muere por Cristo y con Cristo. ¿Cuál es la materia y forma de bautismo? En el bautismo contamos con materia remota y materia próxima. La materia remota o la cosa es el agua verdadera y natural, y la materia próxima o la acción es la inmersión o la infusión. En cuanto a la forma, primero mencionaría la fórmula cristológica. Esta pues hace referencia a bautizar en el nombre del Señor Jesús, ya que el hombre, por el poder de Cristo mediante el bautismo, pasa a ser suyo. Queda en el ámbito de su protección, de su poder y de su gracia. San Pablo reduce la fórmula cristológica del bautismo a dos palabras: en Cristo. Segundo está la fórmula trinitaria, que es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el ministro en el sacramento del bautismo? Existen dos tipos de ministros, el ministro ordinario, que pueden ser el obispo, el presbítero o el diácono, y también existe el ministro extraordinario, que puede ser cualquier hombre, ya sea pagano, un hereje o un pecador, y este puede bautizar siempre y cuando tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. ¿Cuáles son las disposiciones necesarias del sujeto para recibir el sacramento del bautismo? Para la validez del bautismo solo se exige ser hombre vivo no bautizado todavía, pero para obtener mayor fructuosidad es preciso pues que este hombre tenga una preparación adecuada. En un adulto se necesita que éste tenga fe, pero además éste pues tiene que estar arrepentido de todos sus pecados, mientras que en un niño su fe no es causa de la eficacia sacramental. El acto de fe es sustituida por la fe de la Iglesia. El bautismo de los niños se puede decir que es necesario y netamente conveniente. ¿Cuál es el rol que cumplen los padrinos y cuáles son los requisitos para cumplir este rol? Los padrinos son las personas designadas por los padres del niño, en algunos casos por el bautizado, si este es adulto, para hacer en su nombre la profesión de fe. Estos tienen como tarea procurar que después del bautismo se lleve una vida cristiana congruente con lo que plantea el sacramento y cumpla fielmente las obligaciones del mismo. Los requisitos para apadrinar son 5. El primero de ellos nos dice que el padrino tiene que tener la intención y capacidad de desempeñar esta misión. Además, también debe poseer una edad mínima de 16 años. También debe haber recibido la iniciación cristiana, es decir, los 3 sacramentos como el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Además, no debe haber sido afectado por una pena canónica. Y por último, que no sea padre o madre de quien se va a bautizar. Gracias, hasta la próxima.